Bueno, basiko gara orduan. Bueno, egunon, ongi etorriak, lehenik eta behin eskerrik asko webinar honetan parte hartzeagatik eta eskerrik asko bereziki gaur gurekin dauden islarioi. Bilbao Metropoli 30 elkarteak zeharkako gaitasunen webinar hau antolatzen du Baskepro proiektuaren barruan. Gure elkarteak hiri garapenerako funtseskoak diren balorearen apustua egin zuen 2006an. Eta hortik Baskepro proiektua sortu zen, hain zuzen ere profesionaltasunaren balioa bultzatzeko. Comentaba después de los agradecimientos que nuestra asociación Bilbao Metropoli 30 hace ya unos cuantos años, concretamente en 2006, impulsó un cambio de paradigma, si queréis, vinculado con la importancia de los valores para el desarrollo estratégico de las ciudades. De alguna manera, nuestro plan estratégico estaba orientado a las infraestructuras fundamentalmente, porque había un déficit en nuestra metrópoli en ese sentido, pero ya, como digo, pues a partir del 2005 empezamos a valorar que las ciudades y los territorios ya no competían tanto por tener infraestructuras, sino que lo hacían en base a otros elementos intangibles, valores al fin y al cabo, ¿no? En ese marco hicimos un congreso internacional para definir cuáles eran los valores estratégicos para el futuro del Bilbao metropolitano y fruto de ese congreso surgió lo que nosotros llamamos el acrónimo HIPICA, con los valores de innovación, profesionalidad, identidad, comunidad y apertura. Este webinar se enmarca dentro del proyecto de profesionalidad que desde ese momento impulsamos en Bilbao Metropoli 30 bajo la marca o el nombre de Baskepro. Y bueno, el camino que hemos recorrido en Baskepro desde su impulso en 2010 se ha plasmado en proyectos concretos como el proyecto Andrekin Txailea de apoyo a mujeres emprendedoras. También tenemos una red de colegios profesionales Baskepro Elkargoak que estará hoy representada en este webinar y un gran número de proyectos entre los que también se encuentra el proyecto de competencias para la profesionalidad de Talentia Skills que actualmente lidera Bizkaia Talent, una de las entidades que también participa hoy. El objetivo de esta mesa redonda es compartir visiones complementarias sobre la importancia de estas competencias transversales para el futuro del desarrollo profesional de las personas y también de nuestro entorno. Habrá una serie de presentaciones breves por parte de nuestras personas ponentes de hoy y luego tendremos tiempo para un debate en el que bueno, pues os animamos a hacernos llegar vuestras preguntas a través del chat de esta plataforma de Zoom, que bueno, como seguramente todos y todas sabéis, hay un icono en la parte inferior de vuestra pantalla, podéis dirigirnos las preguntas que tengáis para algún o alguna ponente en concreto o también para todos ellos y bueno, pues yo desde aquí se las dirigiré, como digo, en la parte del debate. Besterik gabe, hasiko gara orduan eta egingo dugu Iban Jimenezekin lehenik eta behin. Iban da zuzendari gerentea, Bizkaia Talenteko zuzendari gerentea eta bera izango da gure lehenengo islaria. Iban, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko Idoia eta eskerrik asko bai gaur gu ez gauzen islari guztiei eta zelanez beste aldarrien bere guri entzuten eta ikusten dauzen pertsona guztiei eta bereziki Bilbao Metropoli 30ri gaurko saioa antolatuterren. Por mi parte voy a hacer una breve presentación de 5 minutos un poco pues para hablar de la importancia que está adquiriendo este tipo de competencias transversales, que la ha tenido históricamente, pero que igual muchas veces pues en la formación reglada no se ha trabajado, cuál va a ser un poco la evolución y qué es pues el granito de arena que estamos aportando desde Bizkaia Talent. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, no? Vale, pues venga, tiro adelante entonces. Lo primero que hay que decir es que este tipo de competencias se prevé que sea en formación a nivel mundial las que más crezcan en el periodo 2018-2030. Se prevé que crezcan un 30% las miles de horas que se dedican a formación en general en este periodo. También, si hablamos de los propios fondos Next, ¿no? Que están viniendo desde Europa,
por parte del propio Estado de España para este tipo de las 10 puntos que hay en estas ayudas. El séptimo es aquel que habla de educación y conocimiento, la formación continua y las competencias transversales, a los que se le va a dedicar prácticamente el 18% del presupuesto de estos fondos. Nosotros, por nuestra parte, hicimos ya dentro una encuesta a 150 profesionales con experiencia para hablar de la importancia de ciertas competencias transversales recientemente, y veíamos cómo verdaderamente eran muy valoradas, sobre todo algunas, la resolución de problemas. Nos pagan para resolver problemas, no para crearlos, aunque haya personas que lo interpreten de una manera diferente. Pero ese tipo de competencias son cada vez más valoradas. Nosotros en la parte de análisis de las competencias tenemos una herramienta que es el Basque Talent Observatory, mediante el cual, a través del análisis de 16 plataformas de empleo, en estos momentos, Jobidoo, Infojobs, las de las universidades, etcétera, lo que hacemos es un análisis, pues incluso por territorio, por sector, por profesión específica, ocupación específica, etcétera. Aquí estáis viendo un ejemplo de, por ejemplo, en el área geográfica del Gran Bilbao que está ocurriendo, y vemos, pues, a través del análisis del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, que está pidiendo el mercado laboral vasco de alta cualificación, ¿vale? Son todos para puestos de alta cualificación con también estudios de alta cualificación, es decir, FP de segundo grado y universitario. Y uno de los resultados que nos ofrece el análisis precisamente es, por cada una de esas ocupaciones, cuál es la importancia de las soft skills, ¿no? Las competencias transversales y las más hard. Dentro de las competencias, por ejemplo, del año pasado, que vamos a publicar dentro de poco en nuestro informe anual, que está ya imprimiéndose prácticamente, vemos que muchísimas de ellas hay, de las 10 más demandadas, entre ellas se encuentran muchas que son prácticamente soft skills o competencias transversales. Y ya si analizamos en concreto el número de veces que aparecen en las ofertas de empleo esas competencias exclusivamente transversales, las otras serán en general, vemos como la adaptación al cambio, el mostrar responsabilidad, el solucionar los problemas, las tareas, el tiempo, la gestión del tiempo, aparecen de una manera importante en las ofertas de empleo. ¿Cómo estamos haciendo nosotros con esa recogida de datos y colaborando además en este caso muy estrechamente con Bilbao Metrópoli 30? Bueno, pues a través del programa de competencias para la profesionalidad, o también llamado Talentia Skills, ¿no? Con la colaboración también de las universidades del País Vasco y también en este caso con Baskepro, ¿no? Es decir, toda la asociación de colegios profesionales. Lo hacemos a través de un programa que con esos partners que hemos mencionado, pues todos incorporan en el entorno a 200 nuevos estudiantes, ¿no? Y hasta ahora también hemos hecho durante 3 años, además lo hemos realizado también en Guipúzcoa, vamos a centrarnos en Vizcaya en este caso, y pues bueno, lo que hacemos es trabajar a través de diferentes talleres, de encuentros con profesionales, etcétera, etcétera, algunas de las competencias transversales que hemos mencionado anteriormente. Veis aquí que hablamos pues desde la planificación, con eso que aparecía, es decir, nosotros trasladamos eso que está apareciendo a tiempo real, porque los datos que recogemos del observatorio son a tiempo real, tienen un mes de decalaje, y mostramos los últimos 12 meses, aunque nosotros tenemos ya un histórico desde el año 2016. Y ayudamos de alguna manera a desarrollar a los jóvenes, pues durante esos 4 años que dura el programa, intentamos de alguna manera pues, ayudarles a ese desarrollo. Insistimos que son un pequeño granito, ¿no? Cuando uno sale de estos encuentros con los coaches que tenemos, con los mentores, con encuentros profesionales, etcétera, evidentemente uno no sale formado de este tipo de habilidades, sino que les aportamos un pequeño granito para que al menos tenga la conciencia de la importancia de las mismas. Y como había prometido 5 minutos, pues creo que ha acabado ya. Y luego continuaremos en la mesa redonda. Es que ricasco. Qué ricasco, Suri, Iván. Realmente has sido germano en el cumplimiento de los tiempos, por lo cual te felicito. Y también por compartir todas esas herramientas que desde Vizcaya Talent ponéis un poco al servicio del trabajo de esas competencias transversales, ese gran granito de arena, vamos a decir. Dentro del
del apartado de este programa de competencias transversales que, como digo, coordina Bilbao Metrópoli 30 con el liderazgo de Bizkaia Talent, tenemos también las dos siguientes intervenciones. La primera le corresponde a María Jesús Luengo. Ella ha sido coautora también con Iñaki Periáñez, que intervendrá un poco más tarde, pero ambos han sido madre y padre respectivamente de un estudio de competencias que se desarrolló como una de las actividades de Baskepro, el Cargoac, de esta red de colegios profesionales que os contaba al principio. Y María Jesús, pues de una manera breve nos va a explicar un poco cuáles fueron las consecuencias, las conclusiones principales, de ese estudio de competencias que realizamos y que dio pie, en realidad, al diseño de este programa de Skills. Así que, María Jesús, nahi duzunean, mesedez. Bai, mila esker, Idoia. Bueno, egunon guztioi eta mila esker Bilbao Metrópoli 33 zuen aurrera egoteko aukera emateagatik y así poder exponer los resultados de un trabajo que lo que pretendía era sentar las bases de esas competencias transversales para la experiencia profesional. Como ya ha comentado Idoia, el estudio fue patrocinado por Baskepro, se hizo dentro de Baskepro. Trata de conocer desde el punto de vista de quienes ejercen actividades profesionales colegiadas cuáles son las competencias transversales que consideran necesarias para el mejor ejercicio de la profesión. Su objetivo inicial era conocer las habilidades y actitudes para la excelencia profesional. Para ello, participaron todos los colegios integrados en Baskepro, a los que hay que agradecer su alto grado de implicación. Son 12 colegios profesionales que para hacer el estudio dividimos en 3 áreas diferenciadas: ciencias técnicas, ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud. En principio, para sentar las bases de ese cuestionario, hicimos dinámicas de grupo con todos los colegios profesionales, todos participaron y obtuvimos opiniones de 59 personas, que no está mal. A partir de estas dinámicas, lo que hicimos fue pues un primer borrador de encuesta en el que nos aparecieron, además de esas habilidades y actitudes que pensábamos inicialmente, también aparecían conocimientos y valores. Testamos con suficientes personas expertas ese cuestionario hasta ya llegar al definitivo, que se pasó de forma telefónica. Obtuvimos un total de 519 respuestas, que dotó a los resultados finales de suficiente fiabilidad y grado de confianza. Los resultados que obtuvimos, en primer lugar, nos fijamos en cuál era el perfil, ¿no?, de la persona que respondía. El perfil de esa persona, de ese profesional, es el perfil de un hombre que es profesional en activo y que tiene una edad comprendida entre 36 y 50 años. Por lo tanto, en cuanto a resultados globales, ¿no?, pues ese es el sesgo que tiene. Hombre en activo y entre 36 y 50 años. Y las competencias más valoradas fueron, en primer lugar, una serie de valores y, en segundo lugar, una serie de habilidades. Entre los valores más valorados son ser íntegro, transmitiendo confianza y respetando la confidencialidad, respetar a las personas, su trabajo y su tiempo, y ser responsable, mostrándose coherente y consecuente con las decisiones tomadas. En cuanto a las habilidades, las prioritarias fueron saber comunicarse de forma oral, escrita y corporal de forma eficaz y eficiente, ser capaz de organizarse y priorizar, planificando el tiempo, el trabajo y los costes tanto de uno mismo como de su equipo, y aplicar y compartir conocimientos con su equipo. En resumen, hablamos de una persona con altos valores y con grandes habilidades o buenas habilidades comunicativas y de organización y de planificación. Es un perfil que se mantiene en las áreas de ciencias técnicas y de ciencias sociales y jurídicas, porque también el perfil en estas áreas de persona o de profesional es el mismo. Sin embargo, nos encontramos con una divergencia interesante o importante en el área de ciencias de la salud. La primera diferencia, que se da además en todos los colegios que pertenecen a este área de ciencias de la salud, es que el perfil es de mujer, no de hombre, sino de mujer, también profesional en activo y también entre 36 y 50 años. Por lo que, en este caso, el género actúa como palanca a la hora de obtener resultados.
Sí que coinciden a la hora de priorizar los valores y son esos mismos valores que nos da el resultado global. Sin embargo, no coinciden en las habilidades. Las habilidades más valoradas por este colectivo son tener capacidad de análisis y de síntesis para comunicar lo esencial, interpretando tanto el contexto micro como el macro. Tomar decisiones en situaciones de riesgo e incertidumbre, gestionando la presión aún en entornos muy jerárquicos. Y la actitud, poseer capacidad de autocrítica, análisis y mejora de nuestra labor profesional. Como vemos, nada que ver con las habilidades globales. Y todas ellas íntimamente ligadas al cuidado óptimo de las personas en lo relativo a su salud física y psíquica. Bien, a la vista de que bien por el área, bien por el género, hay divergencias entre los perfiles, pasamos a realizar un análisis por género, a dividir hombres y mujeres. Los resultados son que sí que existe esa brecha en principio de género. El perfil o esos resultados en general difieren y sobre todo hay que hacer mención a una gran divergencia que aparece en el área de ciencias técnicas. Pues en este caso, para las mujeres, las competencias más importantes son habilidades y actitudes, siendo los valores, pues bueno, bajando a un nivel bastante importante en esta escala de priorización. Para ellas los valores ya los tenemos que tener porque los traemos de casa. A nivel general, sí que aparece que las mujeres dan importancia a los valores, pero dan mucha importancia a la actitud, poseer capacidad de autocrítica, análisis y mejora de nuestra labor profesional, algo que en el caso de los hombres aparece bastante abajo en la escala de importancia. Por tanto, sí que sigue existiendo esa brecha entre hombre y mujer y habrá que intentar, pues bueno, trabajar en ella. Por último, lo que hicimos también fue, puesto que nosotros estamos dentro del ámbito académico, ¿no?, y tenemos que formar a los profesionales del futuro, hicimos una comparación de estas competencias que aparecían ya dentro de los profesionales en ejercicio y de las competencias transversales que están incluidas pues en este tipo, en estos grados, ¿no?, que incluyen todas estas áreas. En el área de ciencias sociales y jurídicas no aparecían divergencias, es decir, de una forma u otra todas esas competencias están incluidas. Igual habría que especificarlas un poco más, pero están incluidas. Sin embargo, en el área de ciencias técnicas no aparece la competencia perder el temor a equivocarse, admitiendo críticas ajenas y aprendiendo a aprender de los errores. Y en el área de ciencias de la salud aparecen las dos habilidades que para ellos son más importantes: la capacidad de análisis y síntesis para comunicar lo esencial y tomar decisiones en situaciones de riesgo. Por lo tanto, queda tarea para el futuro, en principio, tender puentes para que desaparezca esa brecha de género y también aprovechar por parte de las universidades las acreditaciones para incorporar estas competencias que no aparecen y que son imprescindibles para el ejercicio de la profesión. Concluir dando un párrafo con el perfil de la excelencia profesional, que sería una persona íntegra que transmite confianza respetando la confidencialidad a las personas, su trabajo y su tiempo, que es responsable, coherente y consecuente con sus decisiones y sabe comunicarse eficaz y eficientemente, así como organizar, priorizar y planificar su tarea y la del equipo, aplicando y compartiendo sus conocimientos. Un perfil que va en línea con trabajos sobre soft skills para ejecutivos de Marcel Robles de 2016 para la Universidad de Kentucky Oriental y de Isabel Munera para el año 2018. Estos son los resultados. Gracias. Gracias a ti, María Jesús. Gracias por esa radiografía y todo ese trabajo que tenemos pendiente a decir de los datos de... Aún nos queda. Aún nos queda, eso es, pero bueno, ya hemos puesto el rumbo que no es poco. La tercera intervención de hoy le corresponde a Borja Leidler. Él ha sido participante precisamente en el programa de Skills y de primera mano nos va a contar su experiencia dentro de ese programa, de qué manera ha contribuido al trabajo de competencias transversales y bueno, pues encantados de escucharte, Borja. Así que, nahi duzunean, mesedez.
Hola, buenos días, gracias Idoia. Pues tal como ha dicho Idoia, bueno, fui participante del programa Vizcaya Talent que ha presentado Iván y pues bueno, en este sentido y viendo que mis compañeros iban a tener mucho más conocimiento y una trayectoria profesional mucho más larga que la mía, pues bueno, en mi intervención la he intentado centrar un poco en la experiencia personal que he tenido yo tanto en el programa como en mi formación y en mi primera etapa laboral. Para ello me voy a apoyar de un PowerPoint. A ver, ahí va. Eso es, sin más, para no perderme, no tiene mucho contenido, pero bueno. Simplemente, pues eso, ya me ha presentado Idoia y en este sentido, pues bueno, yo lo que quiero es transmitir a todas aquellas personas que están conectadas y que están en esa situación de universidad, de búsqueda de su primer empleo, de su primera experiencia laboral, pues bueno, transmitirle cómo me han servido a mí estas competencias profesionales, dónde las he ido desarrollando para que ellos también las puedan explotar al máximo. En este sentido, en primer lugar, pues bueno, la propia universidad, en este caso la de Deusto, estudié el doble grado de AD y Derecho y pues bueno, yo creo que a día de hoy, gracias al avance de la educación, somos capaces de desarrollar muchas de estas competencias profesionales en la propia universidad. Pues en un trabajo en equipo pues acabas desarrollando las relaciones interpersonales, la capacidad de responsabilidad a la hora de preparar un examen, el trabajo en equipo. Pues todas estas competencias las fui desarrollando dentro de la universidad. Sin embargo, con el tiempo, pues bueno, me di cuenta que había un gap entre aquellas competencias que había desarrollado dentro de la universidad y lo que demandaba el mundo laboral. En este sentido, tuve la oportunidad de formar parte del programa Talentia. La verdad que igual Iván me mata, pero en ese momento desconocía lo que era, me llamaron y bueno, era la primera vez que alguien se interesaba por mí, dije pues habrá que probar. Y la verdad, pues bueno, creo que nos dio un salto motivacional muy importante a todas las personas que estábamos, porque no creo que adquiriéramos nuevas competencias profesionales, sino que las sacamos de nosotros mismos, nos dimos cuenta que las teníamos y lo único que teníamos que hacer era desarrollarlas. Y en este sentido, pues mira, aquí apuntaba talleres y sesiones, pues nos dieron ese saltito de calidad en comparación con otros compañeros que no tuvieron la oportunidad de formar parte de esto, en el sentido de que, por ejemplo, íbamos a un taller, nos encontrábamos en 5 mesas repartidas a 5 profesionales de distintos ámbitos y nos contaban un poco cómo era su trabajo, cómo era su experiencia, cómo habían conseguido el trabajo, qué era lo importante para desarrollar su trabajo, cómo podíamos nosotros conseguir ese puesto de trabajo. Y pues bueno, de una manera u otra, pues nos íbamos dando cuenta ahí sí que sí, esa conexión entre nuestros conocimientos universitarios y lo que demandaba el empleo, el mundo laboral, perdón. Y por otro lado, teníamos otras sesiones que eran, pues eso, como ha comentado Iván, pues con coaching, con mentores, que nos transmitían, pues eso, oye, quitar un poco ese miedo, esos saltos que había que dar entre la universidad y la primera experiencia laboral de oye, cómo orientarnos hacia el trabajo, cómo ir a una entrevista laboral, que seamos íntegros, que confiemos en nosotros mismos, que los conocimientos ya los tenemos, que únicamente los tenemos que demostrar. Y pues yo creo que en este sentido el programa Vizcaya Talent nos dio ese saltito de calidad y esa manera de cubrir ese gap que no cubre la universidad. Y pues bueno, gracias a tanto a la universidad como a Vizcaya Talent, pues bueno, después de un año al que fui al extranjero, conseguí mi experiencia laboral aquí en Bilbao, en Deloitte. Actualmente aquí sigo, llevo 2 años en el departamento de riesgos de consultoría y pues la verdad que estoy encantado con mis compañeros, hay que trabajar mucho, eso sí, pero estoy encantado. Y creo que también en la primera experiencia laboral te das cuenta de aquellas competencias que también vas a tener que ir desarrollando y que no vas a perder, yo creo que en el resto de tu experiencia laboral de la vida. En este sentido me gustaría remarcar 2. Una es la resolución de problemas. Igual que en la universidad, aquí tienes un supervisor, un jefe al que le puedes preguntar absolutamente de todo. Nadie te mata por preguntar. Pero a diferencia que en la universidad, aquí, cuando vayas a preguntar algo, tienes que haber
hecho una reflexión previa, haber intentado ser autorresolutivo, buscar por distintas fuentes. Entonces yo creo que esa competencia profesional es fundamental desarrollarla los primeros años de trabajo. Y por otro lado, que creo que ha salido en la intervención de Iván también, la flexibilidad y la adaptabilidad. Desde que he entrado, cada proyecto que hago, cada entrevista que tengo con un cliente, cada sesión formativa que tenemos interna, tenemos que tener una orientación a aprender espectacular. Cada día es un nuevo reto, aprendes cosas nuevas y creo que esto no va a ser cosa de mis 2 o de mis 3 primeros años de trabajo, sino que va a ser obligatorio durante toda nuestra vida laboral. Así que en ese sentido, si alguien luego tiene cualquier tipo de duda, pues en la mesa redonda estaré encantado a responderle. Y eso sería todo. Muchas gracias. Es que ricasco, Borja. Muy bonito escuchar tu experiencia personal y nos apuntamos esas 2 competencias que has destacado. La resolución de Muchas problemas, gracias. que también Iván ha mencionado, bueno, también en la intervención de María Jesús, y esa flexibilidad y adaptabilidad. Creo que el resto de ponentes cabecearían afirmativamente al incluir esas 2 competencias también dentro del pack de las necesarias, ¿no? Vamos a ir con nuestro siguiente ponente, que nos va a ofrecer una perspectiva totalmente distinta de las que hemos tenido hasta ahora. Él es Eduardo Gorostiaga, director de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de Kutxabank, y nos va, como digo, a ofrecer y a compartir su visión desde una perspectiva pues, mucho más empresarial. Eduardo, cuando quieras, te escuchamos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer, ¿no?, la posibilidad que nos ofrece Bilbao Metropolis 30, ¿no?, a participar en este foro y compartir con las personas que me han precedido y con todos los que están asistiendo al evento, bueno, nuestra experiencia en el proceso de selección e identificación de aquellas competencias que consideramos claves bueno, para el éxito profesional. Voy a compartir me gustaría compartir también una presentación, o que nos guíe. Muy bien. Bueno, la verdad es que bueno, estamos en un proceso de transformación. Estamos viviendo en estos momentos, pues desgraciadamente, un proceso de transformación, bueno, pues generado en esta ocasión, desgraciadamente, por una situación sociosanitaria y socioeconómica, bueno, pues delicada. Vamos a ver si consigo avanzar aquí. Que bueno, pues una crisis sociosanitaria y socioeconómica, bueno, que ha acelerado, ¿no?, los procesos de transformación digital, ¿no?, en las empresas, ¿no? Procesos que en muchos casos, en muchos sectores ya están avanzados, pero que sin ninguna duda en estos momentos han tenido un impacto pues mayor, ¿no? Y sin duda también, bueno, pues esta mayor digitalización va a requerir también probablemente un cambio en las habilidades y competencias, la demanda de habilidades y competencias que requerimos las organizaciones, ¿no? Probablemente va a requerir en el talento, bueno, pues una serie de conocimientos en los ámbitos de la ciencia, tecnología, matemáticas, pero además una serie de habilidades cognitivas y no cognitivas que, bueno, pues que van a estar necesarias en este mundo cada vez más conectado, global, ¿no?, y más cambiante. Me gustaría contar en 4 transparencias lo que ha sido nuestra experiencia en la selección y precisamente en la identificación de aquellas competencias transversales que consideramos que son críticas en la organización, ¿no? Además, con un ejercicio práctico que hemos realizado bueno, pues en los últimos años, ¿no?, y que coincide más cronológicamente, bueno, pues con la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, nosotros a partir del año 2016 iniciamos nuestros procesos de selección en Kutxabank, básicamente enfocados en 3 dimensiones, ¿no? La primera, por supuesto, los conocimientos técnicos. Buscábamos personas graduadas fundamentalmente en los ámbitos jurídico, económico, financiero, para bueno, pues desarrollar lo que es la actividad normal de la entidad, ¿no?, lo que en ese momento consideramos la mayor demanda de conocimiento que puede estar básicamente en nuestras redes comerciales muy orientadas
a clientes, ¿no? Áreas jurídicas también, bueno, conocimientos jurídicos para las áreas jurídicas, bueno, consecuencia del ámbito regulatorio y normativo en el que estamos inmersos las entidades financieras. Pero además de esa parte técnica de conocimientos, buscábamos también personas con determinadas capacidades cognitivas, ¿no? Cognitivas en el sentido de capacidad de razonamiento numérico, de razonamiento lógico, de razonamiento verbal, que creemos que son necesarias para el aprendizaje, ¿no? Que configuran lo que pueden ser las capacidades de aprendizaje y de adaptación. Y por último también nos fijábamos en una serie de competencias que tenían que ver más con las cualidades personales, individuales, y también con las capacidades de relación en grupo, ¿no? Pues estamos hablando aquí en cuanto a cualidades personales de la iniciativa, la capacidad de adaptación, el compromiso, implicación, y en cuanto a competencias más sociales, más de relación, bueno, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la empatía, ¿no? Esto era nuestro esquema habitual de nuestros procesos de selección, combinados con conocimientos técnicos, habilidades cognitivas y esas habilidades no cognitivas más pensadas en la capacidad de relación de las personas, ¿no? Bueno, el año, concretamente en principios del 2020, justo antes de empezar con esta crisis de la pandemia, hicimos una reflexión sobre qué cuestiones considerábamos que estaban determinando el éxito en el desempeño de aquellas personas que habíamos incorporado 3 años antes, ¿no? Habíamos incorporado, como digo, en el año 2016 el primer colectivo, teníamos una serie de mediciones de competencias, de las competencias, de pruebas realizadas de razonamiento durante el proceso de selección, y además habíamos acumulado durante el año 2017 y 2018 todas las evaluaciones internas que estas personas habían tenido dentro de la organización, ¿no? Al final, bueno, pues llegamos a la conclusión que después de un análisis de todos los datos que teníamos, aquí bueno, pusimos un poco el HR Analytics, ¿no? El análisis de todos los datos que teníamos de estas personas para tomar, bueno, pues para tomar decisiones sobre mejoras de proceso de selección, sobre qué herramientas podíamos utilizar o sobre qué competencias nuevas podíamos usar, ¿no? Entonces, bueno, realizamos el análisis de todos estos datos y llegamos a la conclusión que las personas que tenían en los primeros años de vida profesional un desempeño destacado, desempeño competencial destacado, en el 77,5% de los casos observamos determinadas competencias que se habían producido también en el proceso de selección, ¿no? Entonces había una conexión entre las competencias que estábamos valorando y las personas que con más alto desempeño estaban, bueno, desarrollando su trabajo en la organización según sus responsables, ¿no? Entonces, a partir de aquí intentamos construir un modelo más predictivo en el que bueno, pues pudiéramos afinar aún más aquellas cuestiones que la entidad estaba considerando más relevantes para el éxito profesional de sus empleados, ¿no? Y así, bueno, pues lo que hicimos fue reconsiderar aquellas cuestiones que podíamos enriquecer nuestro proceso de selección, ¿no? Bueno, en el ámbito de conocimientos seguimos, por supuesto, centrados en el ámbito, en titulaciones del ámbito financiero, comercial, económico y jurídico, pero incorporábamos también titulaciones en el ámbito cuantitativo matemático y tecnológico, ¿no? Bueno, cuantitativo matemático por la enorme cantidad de datos e información que tenemos que evaluar hoy en día. Tenemos que interpretar y validar datos y proyecciones y modelos. En el ámbito tecnológico, bueno, tenemos que dar soporte a nuestras plataformas informáticas, ser proactivos en la generación de nuevas iniciativas digitales, de eficienciación de nuestros procesos de internos en cuanto a lo que es la transformación digital. Y, por supuesto, bueno, dar robustez a nuestros sistemas de protección de datos e información de clientes, ¿no? Entonces, bueno, hemos incorporado algunas titulaciones adicionales a nuestro proceso de cribado inicial de candidaturas. El análisis nos demostraba que determinadas competencias cognitivas seguían siendo críticas en nuestro proceso de selección, por eso estamos haciendo pruebas de razonamiento, de cálculo, de razonamiento lógico. Y además, bueno, las competencias que habían sido clave en el desempeño y que habíamos utilizado en los procesos de selección venían muy destacadas, ¿no? Así, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo,
las habilidades digitales, el trabajo en equipo, son competencias que eran evidentes en esas personas con desempeño destacado y habían sido evaluadas en el proceso inicial de selección, ¿no? Además de eso, bueno, pues hemos incorporado también, consecuencia de la situación y de la experiencia que hemos tenido, bueno, pues competencias que creemos también que son críticas y que también estaban en el análisis global inicial, ¿no? Como es la capacidad de comunicación, el compromiso, bueno, con uno mismo y con el proyecto empresarial en el que te incorporas y, por supuesto, la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de, oye, entre las dificultades, volverse a levantar y ser agente activo en los procesos de transformación y cambio, ¿no? Así, bueno, pues la verdad es que en el 2020, con esta reflexión sobre los contenidos, sobre las materias que queríamos buscar, en este año 2020 hemos realizado un proceso de selección en el que, bueno, pues consecuencia de la situación y del aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas, hemos digitalizado todo el proceso. Todo el proceso lo hacemos ya en remoto. Es un proceso muy fluido. Y que, bueno, pues incorpora elementos y herramientas que consideramos, bueno, bastante predictivas, ¿no? para determinar qué personas son las que a futuro consideramos que van a tener éxito en la organización, ¿no? Entonces, bueno, la campaña, o digamos, el proceso empieza con una campaña de atracción, generalmente en redes sociales. La gente que se incorpora al proceso tiene que rellenar a través de una landing page del proceso. Hay un formulario de registro que tiene que completar una serie de datos y a partir de ahí todo lo generamos ya de una forma muy fluida, ¿no? Hay unas herramientas de evaluación online, precisamente para determinar esas habilidades, esas capacidades, esos conocimientos bueno, que consideramos esenciales, y una serie de pruebas también que hemos incorporado para la evaluación de esas competencias más transversales y más de relación, ¿no? Como son las pruebas gamificadas, ¿no? Hemos incorporado el juego a nuestros procesos de selección. Nuestras dinámicas de grupo hoy en día las podemos hacer a distancia, incorporando el juego en esas dinámicas, en las que, bueno, pues ahí precisamente valoramos ese tipo de habilidades de relación, ¿no? El trabajo en equipo, el compartir proyecto, la comunicación, la escucha. Y por último concluimos bueno, pues con una entrevista estructurada, ¿no? En la que, bueno, pues hacemos un análisis de la trayectoria profesional de los candidatos y las candidatas, valoramos su formación, su currículum de forma global, valoramos ese tipo de experiencias, como ha comentado Borja, fuera del ámbito universitario, que enriquecen el bagaje personal del candidato, y con todo eso, bueno, pues construimos, digamos, la valoración final de los candidatos, ¿no? Por tanto, bueno, pues nosotros enfocamos el proceso de selección, bueno, intentando atraer el mejor talento a través de las redes sociales, en base a criterios científicos y desempeño, con modelos predictivos, incorporando la evaluación de competencias digitales en el proceso de selección y, desde luego, focalizando la selección en variables claves para cualquier área de la entidad, ¿no? Y competencias, como digo, competencias transversales que son comunes en toda la entidad. Y generando, bueno, pues una experiencia para el candidato o la candidata, pues que sea memorable, ¿no? Pero bueno, no solo aquí, no solo quedamos aquí, sino que esto no concluye hasta que, bueno, pues una persona está incorporada y durante los primeros años de vida profesional de la entidad, bueno, pues participa, ¿no? Participa en un programa de onboarding, ¿no? Nosotros llamamos de Kutxabank Talent, que es precisamente para desarrollar y completar el talento de las personas que incorporamos, ¿no? Tenemos una serie de iniciativas de mentoring con directivos de primer nivel de la entidad. Tenemos un programa de rotaciones de forma que las personas experimenten el trabajo y demuestren su capacidad de adaptación a diferentes entornos y diferentes grupos de trabajo. Bueno, tenemos un programa de formación exigente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos con las personas es precisamente darles oportunidad de reforzar sus conocimientos técnicos a través de la experiencia práctica, pero por supuesto todas esas habilidades de relación que consideramos esenciales hoy en día para trabajar en la entidad. Y hasta aquí. Luego, si hay preguntas, pues podemos entrar en detalle de alguna cuestión que se considere. Muy bien, pues es que ricasco, Eduardo, por compartir la forma en que desde Kutxabank medís
evaluáis, valoráis e impulsáis esas competencias transversales entre las personas que trabajan en la entidad y también las que optan a formar parte de ella. Un placer escucharte. Bueno, vamos a continuación con una presentación doble. Contamos con Iñaki Periáñez e Iluminada Aparicio, ambos representan al Colegio Vasco de Economistas. En el caso de Iñaki, como os decía al principio, tiene más que una doble, una triple chapela hoy, porque además de ser representante de la Junta del Colegio Vasco de Economistas, ha sido coautor con María Jesús Luengo del estudio de competencias y además también es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV, también como María Jesús. Y en el caso de Iluminada, ella es responsable de formación y empleo del colegio y ellos de manera compartida nos van a hablar de la perspectiva de esas competencias transversales desde la visión de un colegio profesional, en este caso de economistak. Así que nahi duzuenean, mesedez. Comienzo, si os parece, bueno, hablé antes con mi compañera, con Iluminada, y comenzaré yo. En primer lugar, por supuesto, agradeciendo pues, la invitación a Bilbao Metropolitana y en especial a Idoia, ¿no? Bueno, como decía Idoia, tengo distintas chapelas que llevar, pero bueno, vamos a ir poniéndonos cada una de ellas en su momento, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, hablando del Colegio Vasco de Economistas como tal, decimos que es el lugar, ¿no? En el que descansan los derechos y aspiraciones y el desarrollo de la profesión de los economistas en Euskadi, ¿no? Detrás de cada persona, de cada colegiado y colegiada, hay una persona con unos conocimientos, con unas habilidades, unas actitudes, valores que componen las competencias a través de las cuales pues, se desarrolla esta profesión, la profesión de economista, ¿no? Bien, pues precisamente para conocer esas competencias fue algo que surgió desde el Colegio Vasco de Economistas, pues bueno, pues realizar un estudio, ¿no? Un estudio sobre cuáles son las competencias profesionales de los economistas y pues su tendencia a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco continuando con las transparencias, es que las va moviendo mi compañera Iluminada, por eso si me oís de vez en cuando esto, lo de continuando, pues bueno. Decía que ese estudio fue fruto, por una parte, también, pues claro, del Colegio Vasco de Economistas y concretamente de lo que es la comunidad de empleo, y claro, por otra parte estaba otro grupo que era en el que estaba yo también, que era pues bueno, pues, una serie de profesores e investigadores dentro de la Facultad de Economía y Empresa, en el que teníamos pues también esa necesidad y veíamos que era fundamental el que lo que nos estaba solicitando, lo que estaba solicitando el mercado, se ajustase con lo que nosotros estábamos implementando con los planes de Bolonia en nuestras aulas. Entonces, con la comunidad de empleo y con la facultad, es con la universidad, pero bueno, especialmente con la Facultad de Economía y Empresa, realizamos este estudio. Bien, estudio que consistía en, o que agrupamos, pues bueno, en cuanto a dos ejes, ¿no? Por una parte, lo que serían puramente las competencias profesionales y por otra parte, lo que sería ya algo que se está demandando mucho, ¿no? Que son las competencias digitales. Bien, entrando entonces primero en ellos, en lo que serían las competencias profesionales, algunos aspectos aquí a valorar. Como veis, pues va a coincidir también gran parte con el resto de las personas, ¿no? que han ido interviniendo. Y bueno, con las transversales que también estuve trabajando con mi compañera María Jesús, ¿no? Decía que entonces, bueno, como en cuanto a valores y actitudes, aquí veis las más destacadas. Bueno, la valoración era de 1 a 5 y fijaos que todas ellas tienen una valoración superior a 4, con lo cual, bueno, destacamos así un poquito las más relevantes, principios éticos e integridad, pues también en un momento en el que la sociedad pues empiezan a ver o se oyen ya pues determinados comportamientos no éticos desde un punto de vista profesional y desde el punto de vista de la economía, pues es algo que se estaba solicitando, ¿no? como una competencia profesional, ¿no? También ese compromiso, responsabilidad y cierta pues, madurez, ¿no? en la persona, ¿no? A la hora de desempeñar su trabajo, ¿no? En cuanto a actitudes, veis hay alguna, pues disposición a integrarse en el proyecto, actitud positiva y optimista, ¿no? Y sobre todo, fijaos, en los momentos actuales, no, vamos, es algo yo creo que fundamental, tener ya ese comportamiento, esa actitud positiva y optimista, porque para la negatividad y
y lo que es pues bueno, pues el pesimismo. La verdad es que hay determinadas cifras de pandemia y de la situación económica actual que te inspiran, ¿no?, esa situación. Entonces hay que ser optimista y valorar un poco esta situación y esa crisis económica que bueno, que vamos y estamos padeciendo, transformarla en oportunidad, ¿no? En cuanto a conocimientos, veis ahí, en cuanto a habilidades, decía un poco, mostrar capacidad de aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo, como ha salido ya también en las diferentes personas que han participado. También quería destacar aquí un poco esa capacidad de expresarte con fluidez, de forma oral como escrita, ¿no? Bien, esto en los últimos años lo hemos ido ya también implementando en la facultad, y al final lo que vamos detectando y que debemos mejorar, y estamos mejorando en ello, es que esa capacidad para poderte expresar de forma oral se va desplegando ya muchas veces, ¿no?, aquí en las aulas, y ya el alumnado nos consta que se mueve con cierta fluidez y con cierta soltura en esa competencia. Quizás la otra parte, el otro apellido, que sería un poco la de tanto por escrito, es la que pues está desarrollando, se debe desarrollar un poquito más, ¿no? Porque ya nos encontramos con que el alumnado sabe exponer muy bien, pero luego a la hora de realizar un informe pues empieza a tener ya sus lagunas, ¿no?, de cómo poder escribirlo y desarrollarlo bien, ¿no? Bien, decía un poco, pues eso, ¿no?, en cuanto a conocimientos, la visión multidisciplinar, que también ha salido anteriormente, y la utilización de las TICs, que ya resulta algo más que evidente, al igual que el conocimiento de idiomas, ¿no?, y en especial el conocimiento de idiomas como el inglés ya se presupone ya como algo súper necesario, ¿no?, y que todo el mundo nos debemos mover a nivel mundial, ya no digo internacional, sino a nivel mundial, pues con inglés especialmente, ¿no? Bien, en cuanto a lo que son las digitales, aquí obtuvimos un montón de competencias digitales también con unas valoraciones muy altas. Voy a ver simplemente un poquito las primeras para que las veáis. Tratar con cuidado pues, el uso de datos de carácter personal, ¿no? Otro de los aspectos que todas las personas que participaron en el estudio, que al final fueron en torno a unos 400 personas economistas, muchas de ellas ligadas con recursos humanos, con captación de nuevas personas y demás, pues os decía que era una de las cosas que bueno, pues se demandaba o se pedía más, ¿no? Cuidado con el uso de los datos de carácter personal. Y más ahora en este mundo de, que hemos tenido que introducirnos de forma a veces pues un poco acelerada, ¿no?, debido a la pandemia. Ya estábamos en ello, pero bueno, pues esto, quizás la pandemia nos ha obligado a acelerarlo. Y a veces podemos descuidar ciertos detalles, ¿no?, como es el tema de ese cuidado de uso de datos personales, ¿no? También ser capaz de evaluar el interés de la información, ¿no? Voy a destacar simplemente un par de estas de cuestiones de competencias digitales, ya las vais viendo en las demás, pero por no alargarnos en el tiempo, ¿no? Pero decía, la capacidad de evaluar el interés de la información. Nos encontramos en un mundo en el que la información es brutal. Ahora el problema que empezamos a tener es discernir cuál es la información verdaderamente interesante y la que verdaderamente debemos cribar y pasar al resto de los estamentos de la propia empresa, ¿no?, en la que estemos, o del propio organismo en el que estemos trabajando, ¿no? Y luego, lo veis, hay un montón de ellas más, ¿no? Capacidad, pues, saber almacenar bien, tal, bueno, buscar filtros, etcétera, etcétera. Ahí tenéis, pues, algunas competencias que detectamos, ¿no? Y ya, para finalizar mi parte, antes de que entre mi compañera iluminada, simplemente, pues, mencionar las tendencias que detectamos, ¿no?, en las competencias, ¿no? Bueno, pues para la profesión de economista, aunque también se podría extender, ¿no?, a varias, ¿no? Tener capacidad de autoaprendizaje continuo, es el lifelong learning, yo creo que ya lo debemos tener todos y todas asumido. Vamos, que debemos estar aprendiendo, formándonos, pero no solo ya en los momentos en los que estamos cursando algún tipo de carrera universitaria o algún tipo de máster, sino durante toda nuestra vida, ¿no? Emprender, trabajar de forma autónoma y por proyectos, cada vez esa búsqueda de personas que tengan una mayor autonomía, ¿no?, que quizás
pues bueno, hasta ahora no se ha ido desplegando lo suficiente, ¿no? Sobre todo tener conocimientos de digitalización, sin comentarios, no hay mucho que comentar. También tener conocimientos sobre Big Data y análisis de datos, es algo que también se está demandando mucho en nuestra profesión. Movilidad internacional y visión global, fundamental. Y tener conocimientos sobre esa nueva economía, entrecomillado, sobre banca ética, economía colaborativa, circular, etc. Son tendencias que en nuestra profesión vemos que es hacia donde se está yendo. Y por mi parte, sin más, dejo a mi compañera iluminada. Qué ricasco, Iñaki. Bueno, yo un poco para recopilar toda esta información y en representación de lo que puede ser Basquepro, la relación de colegios profesionales que le integramos, como Colegio Vasco de Economistas, nosotros hicimos un esfuerzo importante para identificar cuáles eran las competencias de nuestro colectivo, estas que ha comentado Iñaki. Y vemos que el desarrollo de las competencias, como comentaba, está muy relacionado también no solamente con las competencias transversales, sino con las competencias digitales, ¿no? Que además están incluidas dentro de estas competencias transversales. ¿Qué hicimos con ello? Entonces nos pusimos a trabajar como Gobierno vasco en el programa ICANOS que ellos han desarrollado, y este es un programa que pretende identificar, que cada persona puede identificar su nivel de competencias digital. Y obtenga un informe personalizado, de tal manera que pueda identificar en qué aspectos puede mejorar, cómo gestiona la información en Internet, cómo hace búsquedas en Internet, cómo nos comunicamos a través de las nuevas tecnologías, cómo creamos contenidos, qué capacidad tenemos en este sentido, cómo mantenemos la seguridad de nuestros equipos, de nuestras organizaciones, cómo damos solución a los problemas que pueden surgirnos en el día a día. Bueno, en todo esto ha habido un antes y un después. Esta situación de pandemia que hemos vivido con el teletrabajo en los últimos meses nos ha obligado a acelerar de forma pues muy acelerada, si cabe repetirlo, todas estas competencias. Entonces, bueno, estos diagnósticos, este test, nos permite identificar dónde estamos para poder avanzar. Entonces, lo que hemos hecho desde el Colegio Vasco de Economistas, en colaboración con Gobierno Vasco, en este programa ICANOS, hemos distinguido 4 perfiles de competencias digitales. Evidentemente, no es lo mismo un economista que está a punto, bueno, que un estudiante que está a punto de finalizar sus estudios y va a ser un recién licenciado o graduado o graduada en los próximos meses, que una persona que ya tiene una trayectoria y una experiencia o tiene que liderar un despacho de asesoría o de auditoría, o una persona que trabaja en el ámbito del marketing o de la empresa. Entonces, lo que hemos hecho ha sido identificar perfiles digitales de cada uno de ellos. A través de esta herramienta, que está además disponible es accesible a través de Internet, cada persona puede acceder a este perfil. ¿Y qué le muestra? Rellena el cuestionario, el autodiagnóstico, y obtiene un informe de sus competencias digitales en todos estos aspectos. Con todo esto, ¿qué podemos hacer luego? Porque en el colegio decíamos, y esto en cualquier colegio profesional, estamos hablando en representación un poco de Basquepro y como Colegio Vasco de Economistas, pero una vez que tienes identificadas todas las competencias, ¿qué haces? ¿Cómo como colegio somos capaces de implantarlas en nuestros respectivos colectivos? ¿Cómo somos capaces de ayudar a las personas a desarrollar estas competencias? Bueno, pues lo que hacemos en el colegio es trabajar a través de 4 grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos la información, informar al colectivo. Por otro lado tenemos la formación a través del reciclaje profesional permanente, que como profesionales vamos a tener que desarrollar a lo largo de toda nuestra vida profesional. Y por otro lado también tenemos un poco pues, esos jóvenes que se incorporan al mercado laboral, ayudarles a implantar las competencias a través de programas de prácticas que ponemos en marcha. Pero me dejo lo más importante para el final, porque el programa de mentoring que muchos de vosotros y vosotras ya habéis mencionado en las diferentes intervenciones y tiene un apartado muy especial porque es una herramienta que nos permite estas competencias transversales, además implantarlas de forma colaborativa con otras personas.
El programa de mentoring del Colegio Vasco de Economistas se basa en personas que son un referente, que tienen unas competencias determinadas y que esas son bueno, pues un modelo a seguir, ¿no? De tal manera que otros grupos de personas, además de manera interdisciplinar, porque estamos trabajando con profesionales de ingeniería, profesionales de abogacía y profesionales de economistas, que lo que hacemos es conjuntamente trabajar estas competencias. Competencias como puede ser la comunicación en entornos digitales o como puede ser el liderazgo o las competencias digitales. Tenemos diferentes grupos y a través de esto vamos a trabajar estas competencias. Y quería poner en común todas estas cuestiones, no me quiero alargar mucho más para poder dar lugar luego al debate y que seamos capaces de dar respuesta a las cuestiones que vayáis planteando. Así que por mi parte, eskerrik asko. Eskerrik asko bioi. Ha sido interesantísimo escuchar esa perspectiva de los colegios profesionales y last but not least tenemos a Javier Laiseca, director del Centro de Formación de Somorrostro, que va a ofrecernos precisamente, entiendo, la respuesta a esa misma pregunta que planteaba Iluminada, cómo podemos trabajar esas competencias transversales, pero en su caso también desde la perspectiva de la formación profesional, un mundo que me consta que está muy avanzado en esa temática, y vamos a escuchar a Javier para que nos expliques en concreto cómo estáis trabajándolo en vuestro centro. Así que cuando quieras, Javier. Eguerdión de Noí, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias a Bilbao Metrópoli 30 por acercar también la realidad de la formación profesional a este tipo de encuentros y de alguna manera hacer visible el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, los centros de formación profesional llevamos años cambiando, es decir, llevamos años cambiando nuestras metodologías, llevamos años cambiando la manera de enseñar y la manera de aprender. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para alinearnos con las necesidades que las empresas demandan de habilidades y competencias para sus futuros trabajadores o incluso para los trabajadores que en un determinado momento están en las empresas y necesitan entrar en procesos de reciclaje o de adaptación de los puestos de trabajo. Y fundamentalmente lo estamos haciendo desde una clave que a mi entender es el empoderamiento del alumno en el propio proceso de aprendizaje. Es decir, el alumno tiene que ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje y a través de ese protagonismo podemos empezar a trabajar toda una serie de habilidades y competencias que van mucho más allá de las meramente técnicas o tecnológicas, que se da por supuesto que el alumno las tiene que adquirir, pero que de alguna manera van a facilitar lo que es ese tránsito por una vida laboral que, tal y como está el mercado, parece que va a ser larga, ¿no? para las personas. Cierto es que las empresas están haciendo un profundo cambio introduciendo tecnificación a través de procesos de automatización, de robótica, introduciendo realidades de visión artificial, visión mixta, bueno, cantidad de procesos tecnificados muy tecnológicos que están cambiando absolutamente todo lo que es el escenario productivo. Pero también nosotros creemos que es cierto que las personas van a seguir siendo el factor clave de éxito de las organizaciones. Y por lo tanto, en ese mundo tecnificado, robotizado, automatizado, las personas van a tener que jugar un papel fundamental. Y ese papel fundamental lo van a poder jugar a través de toda una serie de habilidades y competencias profesionales, blandas que se llaman o transversales, que de alguna manera van a facilitar todo ese proceso, ¿no? A mi entender, en la formación profesional las estamos centrando como en 4 grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con una serie de competencias y habilidades personales, las relacionadas con todo lo que tiene que ver con la autonomía en el trabajo, con la implicación, con la iniciativa emprendedora, con la flexibilidad, se hablaba antes, con la capacidad de adaptación. Tampoco voy a repetirme porque muchas de ellas son las que todos mis compañeros han dicho con anterioridad para otros niveles educativos, universitarios, etcétera, etcétera. Otra segunda pata que a mi entender me parece clave es todo lo que tiene que ver con las competencias y habilidades comunicativas, de comunicación.
tanto orales como escritas, pero además también incorporando otros idiomas, el inglés, el alemán, otra serie de competencias en otros idiomas, para que en un mundo globalizado productivo las personas puedan desenvolverse dentro de esos contextos. Otro tercer bloque que a mi entender es importante y que quizás la pandemia lo ha acelerado muchísimo más, es todo lo que tiene que ver con las competencias y habilidades digitales o el tema de la digitalización, ¿no? Es decir, la alfabetización en información y en datos. Hay cantidad de información, pero ¿cómo hacemos analítica de todos esos datos? Todo lo que tiene que ver con la comunicación digital y con el trabajo colaborativo de forma digital. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, la protección de los datos, todo lo que también muchos de mis compañeros anteriores han reiterado todos estos asuntos. Todo lo que tiene que ver con las habilidades para la resolución de problemas del mundo digital, ¿no? Es decir, que no somos capaces de compartir la pantalla, que no somos capaces de entendernos, que no somos capaces... Bueno, todo este tipo de cosas creo que son fundamentales. Y otra cuarta pata que me parece fundamental es todo lo que tiene que ver con los aspectos más colaborativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver trabajo en equipo. Es decir, el éxito o los éxitos ya no van a ser individuales, van a ser colectivos y por lo tanto generalmente el trabajo va a tener que ser muchísimo más en equipo que individualmente. Entonces, ¿cómo gestionar todo este trabajo en equipo? ¿Cómo de alguna manera yo tengo las habilidades para poder desenvolverme en ese trabajo en equipo? La resolución de problemas dentro de ese mundo colaborativo, ¿no? Es decir, todo lo que es tener competencias y capacidades para saber dar feedback, cómo de alguna manera yo interactúo con otros para todo ese trabajo, me parece que es clave. Otro aspecto que me parece muy importante es todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, de alguna manera no podemos generar elementos o personas que sean pasivas, es decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar de alguna manera, desde luego, con las competencias, con la formación, pero tú tienes que ser resolutivo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos colaborativos me parece que son también claves. ¿Para qué? Fundamentalmente porque creo que los centros de formación profesional tenemos que ser el vínculo emocional con las personas que han pasado por nuestros procesos de aprendizaje para todo lo que tiene que ser el acompañamiento en el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, se decía anteriormente, ¿no? Para mí esto es clave, es decir, nuestros alumnos y nuestras alumnas van a tener que formarse a lo largo de toda su vida. Y en ese proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, el papel que los centros vamos a desarrollar de enganche, de vínculo emocional con las personas para poder atender esas necesidades que se van a ir generando en el transcurso de su desarrollo laboral y profesional va a ser clave. No voy a repetirme mucho más porque muchas de las cosas ya las han dicho mis compañeros y prefiero que también se pueda intervenir en el debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, hemos llegado al final de la ronda de presentaciones y creo que hay una bonita coincidencia, ¿no? En el sentido de que las personas que nos habéis ofrecido vuestra visión quizá más desde el mercado laboral, ¿no? Estoy pensando en Eduardo o incluso de la experiencia de Borja y un poco Vizcaya Talent de la mano de Iván a caballo entre las dos partes, más la otra vertiente, ¿no? De quienes ofrecéis o trabajáis esas competencias transversales, parece que hay una confluencia, ¿no? No hay discrepancia entre lo que por un lado se está requiriendo y por otro lado lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, quiero pensar que en ese sentido pues, son buenas noticias. Voy a reiterar al público asistente la posibilidad de que nos hagan llegar sus preguntas al chat, como decía, o bien dirigidas a alguna persona en concreto, o si no al conjunto de la mesa, y yo se las voy a ir dirigiendo. Pero entre tanto sí que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros. El otro día Izaskun Merodio de Inguralde compartía conmigo un post sobre competencias transversales precisamente y recogía la perspectiva de Tony Wagner del Harvard Innovation Lab, y este señor hablaba de 7, llamaba Survival Skills. Hablaba de estas habilidades como survival porque parece que se mantienen a pesar de los cambios que se producen en el contexto económico-social, y también porque parece que son las básicas para sobrevivir y encontrar un empleo en este contexto actual. ¿Vosotros pensáis y vosotras que estas competencias transversales son
clave para esa supervivencia, si queréis, en el mercado laboral que nos está tocando vivir actualmente con todos los cambios que se avecinan? ¿Son de verdad de supervivencia? O sea, ¿son como lo que decíamos antes, esenciales para sobrevivir o no tienen tanta trascendencia? ¿Qué opinión tenéis? Iván, cuéntanos tu visión sobre esta pregunta. Sí, yo creo que esto es tan antiguo que Darwin ya hablaba de ello, ¿no? Decía que no sobrevivía los más fuertes, sino los que mejor se adaptaban al cambio, ¿no? Las especies, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, es un tema, yo que soy un amante del Big Data, del análisis de los datos, pero independientemente de eso, yo creo que es una cuestión más de sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero no es solo del acceso, digamos, es algo que hay que analizar en el acceso a un empleo, ¿vale? Sino que ya en el propio desarrollo, hablando, sin utilizar muchas veces estas palabras tan, ¿no?, rebuscadas que se buscan o para clasificarlas, ¿no?, en las diferentes clasificaciones que existen sobre las competencias, pues es evidente que a todo el mundo le gusta trabajar con gente que sean buenos compañeros, que sepan trabajar a gusto, que tengan un comportamiento ético. Quiero decir, es algo que ya viene, pero nos viene en la época de estudiantes, en la época en la que uno elige sus amigos, etcétera, etcétera. Y en el trabajo, que no es una cuadrilla de amigos, evidentemente, pero que es un lugar donde, pues bueno, interactuamos socialmente e interactuamos incluso hoy en día a distancia. Ahora mismo estamos interactuando y evidentemente la capacidad de comunicación en estos momentos es algo mucho más importante, ¿no? Cuando bueno, pues tenemos en medio una serie de aparatos tecnológicos. Con lo cual yo sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No sabría identificar cuáles son aquellas que son las de supervivencia y cuáles no, pero seguramente si a todos los que estamos aquí, y digo a todos, los que estamos como panelistas y los que están como escuchando, nos diesen un listado de 20, seguro que coincidiríamos que 5 de ellas serían las mismas, vamos, y que dentro de 20, 30, 50 años seguirían siendo las mismas, ¿no? Con la codificación que queramos meterla. Y luego, pues conocer un lenguaje informático o conocer otro, pues eso ya nos llevará, esa ya una cuestión ya más relacionada con el long life learning, ¿no? Con cómo tenemos que formarnos, y para eso yo creo que, por ejemplo, la labor que están haciendo Javier Laiseca y en general toda la FP ahora con esa pues nueva visión de cómo ayudar también a las empresas, yo creo que es importantísima. Muy bien, es que ricasco, Iván. Al hilo un poco de esa coincidencia que tú mencionabas de que prácticamente habrá unas cuantas que sí o sí están en todos los foros o en todas las plataformas, entidades, etcétera, que trabajan competencias transversales, tenemos una pregunta de Víctor Pérez de Guezuraga y él quiere saber si se han tenido en cuenta los resultados que se han obtenido en las top 10 skills que publica periódicamente el World Economic Forum. Yo añado a la pregunta de Víctor si no se han chequeado o se han coincidido las skills con estas que él menciona con otro tipo de parámetros igual de carácter más internacional. ¿Alguien tiene alguna visión sobre esto que quiera compartir o que conozcáis? Iván. Y ya me callo, pero es que yo soy un seguidor del World Economic Forum, por ejemplo, y de McKinsey, ¿no?, que es un poco pues a nivel internacional los que nos dan una visión de las skills. Y las chequeamos, evidentemente, esas dos plataformas en concreto, esas dos fuentes, por ejemplo, cuando vemos, tanto con vosotros, con Bilbao Metropolitana y el resto de agentes, qué es lo que está pidiendo el mercado, cuáles son las skills del futuro, ¿no?, que cada organización saca las suyas, pero que también son muy coincidentes, y que es también lo que está ocurriendo en nuestro propio observatorio, ¿no?, que es más bajado a la realidad del mercado laboral vasco. Así que sí, con nombres diferentes, pero evidentemente es algo que se tiene, en nuestro caso, al menos en cuenta, y entiendo que el resto también. María Jesús también quiere aportar algo. Ahora, no, simplemente eso, comentar que ya lo he dicho en la presentación, que nosotros lo chequeamos posteriormente con otros estudios y sí que nos aparecían pues, coincidencias plenas o prácticamente plenas con esos estudios que os he comentado sobre las soft skills para ejecutivos que hacen para la Universidad de Kentucky Oriental Robles y Isabel Munera.
Entonces, bueno, sí que existe esa coincidencia a nivel un poco internacional. Muy bien, es que Sin más. ricasco. Sí. Van llegando más preguntas al chat. Yo quiero haceros una en relación con los ritmos, ¿no? Parece que tenemos cierta unanimidad, de alguna manera, tanto en estos organismos institucionales grandes, internacionales, como desde el trabajo que personalmente vuestras entidades y empresas desarrollan. Pero ¿creéis que estamos avanzando al ritmo que deberíamos o el mercado o el contexto nos está pasando rápidamente y todavía no somos capaces de dar una respuesta ágil a este trabajo de competencias? ¿Qué percepción tenéis? Iluminada. ¿Tienes que quitar el silenciador del micro? Venga, te escuchamos. Bueno, nosotros llevamos años ya trabajando con este tema de las competencias. La verdad es que como colegio profesional, yo creo que en principio los colegios profesionales a través de Basquepro también estamos todos muy inquietos con esta cuestión, y las competencias es la clave fundamental sobre la que es una de las esencias de un colegio profesional. Al final, velar por que las personas que forman parte de este colectivo sean los mejores profesionales. En la medida en la que nuestra sociedad esté compuesta por los mejores profesionales, avanzaremos como sociedad mucho mejor, ¿no? Y tendremos una sociedad, lógicamente, más avanzada. Entonces, en este sentido, nosotros ya llevamos años trabajando. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, no sé, la verdad es que es el ritmo el que nos lleva por delante. Siempre hay algo en lo que el mercado va tirando, ¿no? Y va marcando la senda por la que tenemos que ir trabajando. Entonces yo creo que va acompasado. Nosotros estamos con una situación de alerta constante de por dónde se mueven para tratar de ajustarlas a la realidad de nuestro colectivo. En este sentido, entonces yo pienso que en un primer momento el mercado laboral va por delante, nos va pidiendo esos cambios y nosotros vamos ajustándonos, y va acompasado a esa realidad de lo que se va produciendo en cada momento y ajustándonos a la realidad del entorno. Muy bien. Javier quiere comentar alguna cosa. Yo creo que en esto siempre existe una percepción de que vamos muy lentos, ¿no? Y por otra parte, yo sí opino que, y más desde el mundo de la formación profesional, del tiempo que llevamos trabajando, realmente en estos momentos estamos dando respuestas a las necesidades y a las demandas que el perfil laboral o el tejido productivo nos está demandando. Es más, yo creo que desde el mundo de la formación profesional hemos conseguido acompasar los ritmos de empresa y centros de alguna manera para trabajar de una forma muchísimo más colaborativa de cara a dar respuesta a estas nuevas necesidades que van surgiendo, ¿no? Y a todos nos gustaría ir mucho más rápido, a todos nos gustaría, pero claro, ¿dónde está el poco, mucho, mucha velocidad, poca velocidad? Yo creo que lo que se trata es que de alguna manera empresas, centros educativos, de alguna manera nos vayamos sincronizando para dar respuesta a todas esas nuevas necesidades. Pero que muchas de estas competencias transversales que estamos hablando son históricas, antes lo decía Iván, ¿no? Es decir, se podían llamar de otra manera o no les poníamos otros nombres, ¿no? Pero cuando hace 20 años los empresarios se dirigían a los centros de formación profesional y le pedían, no, queremos que una buena persona. ¿Qué significaba una buena persona, no? Pues hoy a ese término buena persona le ponemos una serie de competencias, pero de alguna manera eso es lo importante, ¿no? Y que ese ritmo vaya manteniéndose y que vayamos dando respuesta. Muy bien, es que ricasco, Javier. Iñaki. Sí, hola. Bueno, yo coincido también con lo que están comentando mis compañeros. También lo que mencionaba Iluminada con respecto a la preocupación del propio Colegio Vasco de Economistas con respecto de las competencias, y luego hablamos un poco de la rapidez con la que nos vamos adaptando. La verdad es que surgió ya la idea en torno a 2008, empezamos a trabajar ya sobre el tema de la importancia que tenían las competencias en el desarrollo profesional y especialmente para poder implementarlas luego en los programas formativos que íbamos a desarrollar en nuestras distintas carreras, ¿no?
Entonces, ya desde ese momento, estamos hablando en 2008 aproximadamente, en el 2010 ya sabéis que es lo del cambio, Bolonia y tal, pues bueno, de adaptación, quiero decir, pues desde ese momento ya estábamos ahí, ¿no? En cuanto a la rapidez, pues bueno, pues la verdad es que yo creo que ha habido cosas que se van haciendo dentro de lo que se puede, pues con relativa rapidez, y hay otras que no se puede tanto, ¿no? Hay competencias pues de carácter transversal que a su vez, pues bueno, se van desarrollando muy bien y se van mejorando bastante, y hay otras que quizás pues te encuentras con algunas dificultades todavía hoy en día, ¿no? Y como puede ser a veces hasta el número, en nuestro caso, el número de alumnos o alumnas que tenemos delante, ¿no? En nuestra facultad. Bueno, que tenemos delante, que ahora a veces las tenemos en el ordenador, vamos, metidos, vamos, quiere decir que a veces ni los podemos ver, ¿no? Pero sí, a veces esas competencias transversales te pueden resultar como más difícil de tratar de valorarlas y extraerlas e inculcarlas, claro, para que se vayan expandiendo cuando tienes delante 80 o 90 personas, ¿no? Eso es algo que yo creo que hoy en día todavía deberíamos estar, era casi una promesa que en el 2010 se hablaba, de que, bueno, pues ya pues la adaptación del espacio europeo, tal, se va a trabajar con grupos más reducidos. Bueno, más reducidos sí, cuando estás ya en tercero o cuarto, perfecto, pero en primero y segundo, sobre todo de carreras que tienen una gran demanda, ahí seguimos estando, que yo creo, por poner también un aspecto, algo de crítica también, ¿no? Ahí, ¿no? Ver lo positivo siempre, pero también ver aquellos aspectos negativos que están ahí, ¿no? Y luego yo creo que la capacidad pues que nos ha hecho pues esta pandemia, ¿no? De demostrar la resiliencia que vamos teniendo en todos los sectores, y entro en todos los sectores, pues hombre, pues yo creo que ha demostrado que vamos, que podemos hacer cosas que no pensábamos ni que podríamos hacerlas. Nosotros el viernes 13 del año pasado, el 13 de marzo, es cuando por primera vez se nos dijo: ya no podéis impartir hoy docencia en vuestra facultad. El 14 sale el presidente ya de estado de alarma, tal. El lunes 16 es cuando se nos dice: podéis pasar unas horitas por la mañana por vuestra facultad para hacer acopio de vuestro material y bueno, pues intentar impartir docencia. Bueno, pues os puedo decir que el martes 17 estábamos dando docencia. O sea, si eso no es rapidez, adaptarse, y si no es que tener una capacidad de resiliencia brutal, diría yo, pues no sé, ya me podéis contar otras cosas, porque vamos, yo siempre he dicho que no pasamos de dar una formación presencial a una online, ¿no? Lo que hicimos es pasar de una presencial a una formación no presencial de emergencia. Así fue. Muy bien. Bueno, simplemente el comentario. Gracias, Iñaki. Y gracias por poner encima de la mesa también esas dificultades, ¿no? De trabajar competencias transversales con grupos mucho más numerosos, ¿no? Yo tenía una pregunta precisamente vinculada con la pandemia para más adelante, pero la voy a volcar ahora ya porque tú has sacado el tema, ¿no? Justo es que nos encontramos en unas fechas muy sensibles, creo que quien más y quien menos está mirando atrás y recordando lo que estábamos haciendo esta semana de hace un año, cómo veíamos con cierta perplejidad e incredulidad, sin saber muy bien lo que se nos venía encima, ¿no? En estos días. Y de qué manera esta situación pandémica, todo lo que nos ha sucedido en este año, todo lo que todavía nos queda por vivir, creéis que va a afectar a esas competencias transversales? ¿Algunas se van a ver reforzadas, queremos pensar, o les vamos a dar más importancia? ¿Qué efecto creéis que va a tener? ¿Positivo o negativo, ambos? María Jesús. Bien, bueno, yo en principio lo que he visto ha sido, tanto por experiencia propia como de mis compañeras y compañeros de docencia, bueno, ha sido una capacidad de adaptación impresionante, no solamente por nuestra parte, sino también por parte del alumnado. ¿Qué competencias transversales se pueden ver reforzadas? Pues evidentemente las digitales, porque todos hemos tenido que entrar a trabajar con Zoom, no con BBC o con no sé qué, cómo comparto, cómo hablo, tengo el vídeo, entonces, bueno, ahí se ha visto bastante reforzado. También, por lo menos en los casos que yo conozco, algo que ha aparecido y que quizá en la presencialidad
bueno, también, porque yo también trabajo con grupos grandes, trabajo con grupos de 80 personas, a pesar de estar en tercero, que en el aula es más complicado el trabajo en equipo. Sin embargo, en el momento en que todos nos tuvimos que quedar en casa, se activaron los equipos de trabajo y funcionaban mucho mejor y mucho más rápido. Entraban en los foros, lo hacían. Bueno, porque además ellos, su herramienta vital son las TICs. Entonces, yo creo que en ese momento se dieron cuenta que WhatsApp no sirve solo para enviarse mensajes a ver a qué hora quedamos, sino que también sirve para trabajar, ¿no? El tema de comunicación, bueno, ahí también se han visto más obligados a mejorar su comunicación escrita, porque básicamente lo que nos estábamos enviando eran mensajes, entonces tienen que ser mensajes que estén un poco más elaborados. El problema, bueno, pues el mayor problema es la comunicación oral, o ha sido sobre todo porque no ves las caras ahora en estos momentos si están ellos en el aula. Entonces ahí pues claro, nos hemos tenido que poner a poner la imaginación en marcha. Y en muchos casos lo que hacemos es pedirles que graben vídeos en casa. Entonces, que graben vídeos y así vemos ellos pues, cómo se desenvuelven y demás. Entonces, sí que es posible que alguna de las competencias que tenemos que trabajar, bueno, pues se pueda ver debilitada, pero yo creo que en general se van siguiendo trabajando en la misma marcha y algunas de ellas incluso se pueden ver reforzadas. Yo en mi caso, de verdad, el tema del trabajo en equipo pues ha sido mucho más interesante. Ya te digo, quizá por el problema de con 80 hacer equipos de trabajo, pues es que es un alboroto impresionante el que se monta en el aula y sin embargo al tenerlo que hacer, pues bueno, pues vía digital y demás, pues han funcionado y están funcionando mucho mejor. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. No hay mal que por bien no venga, entonces, María Jesús. Eduardo, tú también quieres comentar sobre... Sí, un poco también desde nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que la pandemia ha facilitado tres cosas, ¿no? A pesar de lo desgraciado del momento, ha facilitado tres cosas, ¿no? Primero, las competencias digitales, ¿no? Bueno, estamos en este momento también en una webinar usando herramientas digitales que están a la orden del día, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ha potenciado dos cosas, ¿no? Yo creo que todas las competencias relacionales se han visto reforzadas, ¿no? El preocuparte por el otro, la generosidad con el proyecto, el compromiso con el equipo, todo ese tipo de cuestiones nosotros detectamos que se han visto reforzadas, ¿no? Y el tercer elemento es algo de lo que bueno, probablemente todos presumíamos, pero que ahora se ha puesto verdaderamente de manifiesto, ¿no? Que es la capacidad de adaptación. La verdad es que todo lo que afecta al valor relacional y a la capacidad de adaptación son multiplicadores, ¿no? Son multiplicadores para el futuro de las empresas, ¿no? Aquellas empresas que estas dos cuestiones no las experimentan de forma positiva, yo creo que tienen difícil futuro, ¿no? Entonces, bueno, hemos sacado aprendizajes de este momento, pero sobre todo yo creo que estas dos cuestiones para mí son las más relevantes. Muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, si os parece... bueno, estoy recibiendo... Lo que pasa es que estamos llegando ya a los últimos minutos del webinar. No me voy a resistir a mandaros un resumen de estas últimas que han llegado. Nos pregunta precisamente Izaskun Merodio. Lo que pasa es que hace una pregunta dirigida sobre todo a organizaciones públicas y creo que en esta mesa pantalla, vamos a decir, no hay nadie que pueda igual responder. No sé si... ella habla de si creéis que desde las organizaciones públicas, en el acceso a los puestos de las organizaciones públicas, va a tener algún tipo de consecuencia este tema de las competencias transversales, y creéis que para acceder a la función pública en algún momento se tendrá en cuenta también todo este tipo de cuestiones. Y luego Víctor Pérez de Guezuraga también hace una aportación, más que una pregunta, y menciona los valores de compromiso, responsabilidad y madurez que han tenido que aflorar en esta crisis, ¿no? No sé si tenéis alguna aportación para Izaskun en el sentido de las administraciones públicas, alguna previsión que veáis desde vuestro campo, porque, Iván, cuéntanos. Sí, yo creo que hay que diferenciar, entiendo que lo que se decía era para el acceso al sector público. Entiendo que, a ver, hay que diferenciar
por la peculiaridad, ¿no? del sector público y de la seguridad que da a los empleados una vez que han entrado, y sin ánimo de ganarme enemigos en ninguna parte, pero una cuestión es que tú evidentemente puedes poner pruebas que objetivamente, ¿no? O traten de medir objetivamente que las personas que acceden a ese, en este caso, función pública, pero que pueden ser las mismas que para la privada, no las puedas parametrizar, y es correcto. Y otra es que el sistema, una vez que esas personas han entrado, les permita que efectivamente desarrollen esas capacidades o no, ¿no? Esto a mí me recuerda al experimento que se hizo en los años, creo que 40 o 50, con unos monos, ¿no? En las que, bueno, pues cogían a los monos, y era muy famoso, ¿no? Y les ponían a 5 monos iniciales y ponían una banana, ¿no? Entonces uno de los monos les habían instruido a todos los monos que cada vez que, cada vez que iban a coger la banana, pues sonaba un sonido grandísimo, ¿no? Y entonces les rompían los oídos, ¿no? Entonces, al de 3 o 4 veces que iban a la banana, en cuanto veían a uno subir al árbol, pues cogían el resto de los monos y le golpeaban, ¿no? ¿Verdad? Le golpeaban y le golpeaban y le golpeaban para no sufrir los oídos, ¿no? Luego quitaron a esos monos, y cada vez iban metiendo un nuevo mono, sacaban uno viejo y metían uno nuevo, ¿no? Entonces, el siguiente que entraba, lo primero que hacía, evidentemente, era de nuevo ir a por la banana, y en cuanto al resto le veían, pues le empezaban a cascar, ¿no? Claro, nadie había oído, el último mono no había oído qué pasaba, cuál era la consecuencia, pero sabía que por si acaso no había que acercarse allí, ¿no? Bueno, pues eso, al de 5 o 6 vueltas ya habían desaparecido los originales, ¿no? Los que habían oído alguna vez ese sonido, y ya todos los que estaban eran nuevos. Y lo que sabían es que si alguien se acercaba al árbol había que zurrarle, ¿no? Entonces, una cosa es que tú, a esos monos, cuando entras, les hayas comprobado que efectivamente tengan una serie de habilidades y capacidades que son necesarias, y otra que el sistema luego te permita desarrollarlo, o cuando intentes desarrollarlo nadie te ponga zancadillas. Muy bien, Simplemente gracias. Sí. No, ha sido muy clarificador, creo, para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué importancia tiene el contexto, ¿no? No solamente preocuparme de captar que esas competencias existan, sino de crear un clima que permita que efectivamente se puedan poner en marcha. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo, y bueno, yo como broche final o como conclusión final me voy a quedar con que esto de las competencias transversales no es una cosa nueva. Ya llevamos muchos años, como bien habéis dicho, con esta preocupación en mente. La importancia de contar con buena gente, ¿no? Sobre todo, mucho que tiene que ver con qué tipo de persona, qué tipo de fondo, ¿no? Puedes tener muchas capacidades académicas, pero si no las pones al servicio del bien, vamos a decir, o al bien de tu comunidad, pues nos sobran ejemplos de esas no buenas prácticas, ¿no? Con lo cual, creo que está marcado el rumbo. Vuestro ejemplo de compromiso con estas prácticas ha quedado más que de sobra puesto de manifiesto, y por nuestra parte, desde Bilbao Metrópoli 30, agradeceros que nos hayáis brindado la posibilidad de escucharos hoy, y a todas las personas que nos han acompañado en este webinar, pues también su escucha y su presencia a través de la pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en breve, y entre tanto, pues mucha salud y mucho ánimo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas Vale, gracias. agur, ondo segi. Agur. Es que agur.